Democracia. La palabra está por todas partes, ¿verdad? Pero a ver, si lo pensamos un segundo, ¿qué significa de verdad? Vamos a desmontar una de las ideas más potentes y, sorprendentemente, más complejas de toda la historia. En teoría, parece fácil, ¿no? Demos, pueblo. Kratos, poder. El poder del pueblo. Pero es que precisamente esa idea, el poder del pueblo, es el centro de todo el debate. A ver, ¿quién es exactamente el pueblo? ¿Y qué quiere decir que tenga el poder? Aquí es donde la cosa empieza a complicarse. Para empezar a entenderlo, vamos a escuchar a algunas voces importantes. La más famosa seguramente sea la de Abraham Lincoln. El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Suena perfecto, idealista. Pero claro, si viajamos 2000 años hacia atrás, Aristóteles nos da una visión bastante más cruda, casi una advertencia. Para él, la democracia es el gobierno de los pobres contra los ricos. De repente, la cosa ya no suena tan ideal, ¿eh? Damos un salto al siglo XX, y Winston Churchill le pone esa gotita de realismo británico. Es la peor forma de gobierno, a excepción de todas las demás. O sea, es un desastre, sí, pero es que no hemos encontrado nada mejor. Y para rematar, Karl Marx la veía como una herramienta, un paso intermedio en la historia, el camino hacia el socialismo. 4 definiciones, y cada una nos pinta un mundo totalmente distinto. Está claro que esto de la democracia no es una sola cosa. Vale, para poner un poco de orden en todo este lío, vamos a seguir una ruta. Primero vamos a ver qué significa eso de gobierno del pueblo. Luego viajaremos a sus raíces más antiguas, veremos la revolución que la convirtió en lo que es hoy, analizaremos sus piezas, su maquinaria, y acabaremos viendo por qué se dice que es un proyecto que nunca se termina. Venga, vamos directos al corazón del asunto. Y es fascinante, porque para entender la democracia vamos a empezar no con un defensor, sino con uno de sus críticos más antiguos y más inteligentes, Aristóteles. Y aquí está la clave de todo. Para Aristóteles, ojo, la democracia no era el ideal, era la versión corrupta. Él distinguía entre la forma pura de gobierno de la mayoría, que llamaba politeia, y su degeneración, la democracia. ¿Y por qué? Porque le aterrorizaba que la masa, sin ningún tipo de control, terminara aplastando a las minorías. Es la primera gran advertencia sobre la tiranía de la mayoría, una idea que va a perseguir a la democracia para siempre. Bueno, vamos a dejar la teoría un momento para ver cómo se llevaba esto a la práctica. Vamos a viajar a sus orígenes, y aquí, aviso, hay sorpresas. La historia no empieza y acaba en Grecia, ni mucho menos. El caso que nos suena a todos, claro, es Atenas, y era algo radicalmente distinto a lo que conocemos hoy. Olvidémonos de políticos profesionales. Si eras ciudadano, y ojo, que ser ciudadano era pertenecer a un club muy exclusivo de hombres libres, ibas a la asamblea, a la eclesía, y votabas las leyes, tú directamente. Era tu deber. Y para evitar la corrupción y que nadie acaparase poder, muchos cargos se elegían por sorteo. ¿Nos imaginamos algo así hoy en día? Es que el contraste es brutal y nos lo explica todo. La democracia de Atenas se basaba en la participación directa, era un deber para una élite. La nuestra, en cambio, se basa en la representación, que es un derecho para muchísima más gente. Son dos filosofías totalmente opuestas sobre cómo el pueblo ejerce o debería ejercer el poder. Pero es súper importante levantar la vista de Europa. En muchísimas sociedades africanas precoloniales, por ejemplo, ya había prácticas democráticas muy fuertes. No había urnas, claro, pero la gente deliberaba en asambleas como bajo el árbol de la palabra. La idea central era distinta. El poder no era para dominar, sino que era una responsabilidad para cuidar de la comunidad. Tus derechos y tus deberes venían de ser parte del grupo. Y ahora damos un salto de gigante en la historia. Porque durante siglos la idea de la democracia estuvo bastante olvidada, incluso mal vista. Hasta que una serie de revoluciones, allá por los siglos XVII y XVIII, la rescataron y la transformaron por completo en el modelo que hoy conocemos. En poco más de 100 años, todo estalla. Primero, en Gran Bretaña en 1688, la Revolución Gloriosa le dice al rey, oye, que tú ya no mandas solo, aquí está el Parlamento. Después, al otro lado del charco, en 1776, Estados Unidos crea algo totalmente nuevo, una república con una constitución que pone límites al poder. Y el remate final, la traca final, llega en Francia en 1789 con una idea que lo va a cambiar todo para siempre. La soberanía reside en el pueblo. Vale, ya tenemos la idea moderna sobre la mesa. Pero una idea, por muy buena que sea, no es suficiente. Necesita una maquinaria, unas piezas que la hagan funcionar en el mundo real. ¿Cuáles son esos engranajes que hacen que una democracia funcione, o que se rompa si alguno falla? Para esto nos ayuda un montón el politólogo Robert Dahl. Él se inventó una palabra, poliarquía, para hablar de las democracias de carne y hueso, no de las ideales. Y dijo, a ver, para que un sistema pueda llamarse así, tiene que pasar una especie de ITV, una lista de requisitos que no se pueden negociar.
Es una checklist, básicamente. Hay libertad para hablar y asociarse, se puede votar y que te voten, las elecciones son limpias. Si falla algo de esto, la maquinaria empieza a echar humo. Y es que incluso las democracias que pasan esa ITV no son todas iguales. Se suelen dividir en dos grandes familias. Por un lado está el modelo mayoritario, que es un poco como el ganador se lo lleva a todo. Pensemos en el Reino Unido. Se concentra el poder para que gobernar sea más fácil. Y por otro tenemos el modelo de consenso, muy típico de la Europa continental. Aquí la idea es la contraria, repartir el poder, obligar a que haya coaliciones, a que se negocie todo mucho más. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la parte final, que quizá es la más importante. Porque la democracia no es una fórmula matemática que aplicas y ya está. Es un proyecto que está siempre en obras, que se enfrenta a dilemas que no tienen una solución fácil. El dilema fundamental, el problemón que ya le quitaba el sueño a Aristóteles, es el fantasma de la tiranía. Y es un fantasma con dos caras. Por un lado, la tiranía de la mayoría, que impide que el 51% de la gente aplaste los derechos del 49% restante. Pero por otro lado, también existe la tiranía de la minoría. ¿Cómo evitamos que grupos muy pequeños pero muy poderosos secuestren la voluntad de todos los demás? Encontrar ese equilibrio es, seguramente, el arte más difícil de la democracia. Y esa búsqueda constante de equilibrio nos devuelve al gran debate del principio. ¿Deberíamos decidirlo todo directamente, como en Atenas, o es mejor elegir a representantes para que lo hagan por nosotros? Los que defienden la democracia directa dicen que es la única forma auténtica de poder del pueblo. Los de la representativa contestan que es la única manera práctica de gobernar países con millones de personas y que nos protege de tomar decisiones en caliente. La verdad es que no hay una respuesta sencilla. Y todo esto nos deja con la pregunta del millón, la pregunta clave de todo este análisis. A ver, ¿la democracia es solo un método, unas reglas del juego, elecciones, parlamentos, leyes? ¿O su valor real está en los resultados que consigue, en si trae más justicia, más igualdad o más bienestar? ¿Basta con que el procedimiento sea correcto? ¿O una democracia solo es buena de verdad si logra ciertos objetivos? Esa es la conversación que, en realidad, no termina nunca. La pregunta que cada generación, en cada lugar, tiene que volver a contestar.